Hola, estamos en la capital del estado de Baja California Sur, en la ciudad de La Paz, el día de hoy con una entrevista de All About Words, y nos acompaña el señor Luis Fleischer. Muchas gracias, Luis, por estar nuevamente conmigo. El señor Luis Fleischer nos va a narrar una historia sobre su vida, sobre su pasión, y me va a contribuir para poder escribir el libro que tanto he querido sobre la Perla de La Paz. Señor Fleischer, ¿nos puede decir algo sobre usted? ¿En dónde nació? ¿Cómo llegó a La Paz? Exacto, mira, nací en una isla en el estado de Campeche que se llama Ciudad del Carmen, que cuando yo era chico era un puerto camaronero de mucha importancia en todo el Golfo de México. Yo me acuerdo que nosotros de chamaquitos los sábados o los domingos íbamos a pescar al muelle, un muellecito, no al muelle grande porque era peligroso, porque a veces había mucho oleaje y podía golpear a un niño y se podíamos, pero íbamos ahí y era parte de las diversiones de esa localidad, ¿no? Ir a la playa y estar cerca de, ahí empecé a ver mis delfines, no ballenas, delfines. Uno que otro lobo marino muy despistado porque no deberían estar en esas latitudes, pero de vez en cuando aparecía uno grande, bastante grande en tamaño, ¿no? Para esas latitudes. Y por razones familiares nos fuimos a vivir a la Ciudad de México, parte de la familia quedó en Ciudad del Carmen y eso nos obligaba a ir en las Navidades a reunirnos con todo el resto de la familia. Y era como un viaje para mí sensacional porque en aquella época volábamos en Mexicana de Aviación. Sí. Era la que cubría México y varios lugares antes y llegaban hasta Ciudad del Carmen y de ahí se seguían todavía toda la ruta de los mayas. Yo alcancé a conocer Ciudad del Carmen cuando cruzábamos en Panga y los autos en transbordador. Así es. Recuerdo que había muchos zancudos. Sí. Mi papá nos llevaba porque manejábamos de la Ciudad de México a Ciudad del Carmen y a todo lo que es la ruta de los mayas. Sí. Y recuerdo ese lugar porque sí había mosquitos, pero era un lugar precioso. Chaquiste le llaman, un mosco muy chiquito, pero muy latoso. Tiene apilado el pico y le da una lata tremenda. Pues qué bueno que te saliste de ahí, no, bueno. Me vine hasta el otro extremo. Aquí ya no me alcanzan chaparras. Pero no, muy bonito Ciudad del Carmen, sobre todo en la época que lo conocimos. Y entonces, después de la Ciudad de México, ahí viviste de joven, ahí estudiaste. Estudié en la Ciudad de México, desde la primaria, secundaria, preparatoria, universidad, en la UNAM. Después hice mi maestría, mi doctorado. Después tuve oportunidad con una beca CONACYT de ir a mejorar mi doctorado fuera de México, al extranjero. Entonces me fui a Washington, a Seattle, Washington. Claro. Y ahí estuve estudiando el posgrado y me abrió muchos contactos de gentes que yo había leído pero que no conocía físicamente, ¿no? Entonces en la universidad, si recuerdo, me habías comentado que tú querías estudiar específicamente a los mamíferos mexicanos, refiriéndose a la ballena, ¿verdad? En general, delfines, lobos marinos y una que otra nutria. Ah, bien. Y luego me comentabas la última vez que nos vimos sobre las historias de los murciélagos y las cuevas. Ah, sí, ¿Por qué fuiste a dar con murciélagos? Es que mira, el que daba la clase de mastozoología, un doctor emérito de la UNAM sin duda alguna, era especialista en murciélagos. Sí. Los murciélagos en algunas áreas son una peste, porque van y muerden y al momento de morder también inyectan una sustancia que evita que se coagule. Entonces hay un sangrado continuo que no es muy fuerte, pero es muy largo. Entonces eso afectaba a las vacas, por ejemplo, que son de ordeña, al ganado que iban a sacrificar, en fin. Y entonces yo le dije a este maestro que se dedicaba a mamíferos que si había oportunidad de bajo su tutela yo empezara a trabajar con mamíferos marinos. Y me dijo, mira, empieza a salir conmigo al campo y lo vamos a platicar. ¿Sí? Y salía yo con él, lo acompañaba yo, salíamos de la Ciudad de México a diferentes lugares alrededor de México y ahí platicábamos y él
muy, ¿cómo te diré? Ahorita lo podría yo decir, muy mañosamente, siempre me empujaba, que ándale Luis, síguele con esta línea, porque tienes ya buena experiencia, me has acompañado a muchas pruebas, esto y el otro. Y yo le decía, no, maestro, mire, vamos a abrir un pequeño apartado de mamíferos marinos, porque nadie los está estudiando en México. Y me comprometo a seguirlos acompañando, pero la verdad lo mío es salado, por el lado del mar, Claro. por el lado del mar. Me tuvo paciencia, me apapachó bastante y después tuve la oportunidad de irme a hacer la maestría del doctorado a Estados Unidos, a la Universidad de Washington, y ahí pues, conocí gente que se dedicaba a lo que yo quería estudiar, Claro. entonces para mí fue como Pues, wow. tú ya estabas junto al mar. Exacto, ¿no? exacto. Sí. Y luego pues ya regresé a México, le hice una propuesta a la Secretaría de Pesca de abrir en La Paz un área de investigación, dado que tenían ya facilidades de edificios y espacios y esto y el otro, y que me daba acceso al Golfo de California y al Pacífico Mexicano. Y les gustó la idea, y entonces me mandaron, me presenté aquí con las gentes que me habían ellos no recomendado, pero que iban a hacer unos contactos oficiales, y empecé a trabajar con los mamíferos marinos que Sueño. era mi sueño. Y entonces es muy interesante lo que dices, porque de la Ciudad de México, de las cuevas, te mueves al Mar de Cortés. Al Mar de Y como Cortés. tú sabes, y todos los mexicanos estamos orgullosos, el Mar de Cortés lo llamaron el acuario del mundo. Jacques Cousteau lo denominó así porque dice que aquí encontraba la mayoría de las especies de todo el mundo reunidas en un solo Bueno, mar. no de todo el mundo, pero sí había una gran variedad. Gran variedad, Una es gran decir, variedad. que si en algún mar querías encontrar una gran diversidad dentro de todos los mares del mundo, fueras al Mar de Cortés. Exacto. Incluso, ¿cómo se llama este señor? Jack Ricketts y el que escribió La Perla, Steinbach, viajaron por 6 meses, estuvieron navegando en estas aguas. No sé cuánto tiempo, la verdad, pero creo que recolectaron más de 600 especies y las documentaron en un libro. Órale. Porque precisamente es rico en la diversidad, fauna, ¿no? En la diversidad Sí, marina. claro. Entonces, bueno, yo venía a buscar la historia de una perla y me encuentro con un señor que me empieza a narrar sobre las ballenas, qué tienen que ver las ballenas Con con sus la perlas. perla, pero ahorita al terminar la conversación vamos a poder ver. Bueno.